Castillo hablan sin miedo a la verdad en un espacio como nunca antes visto. Política, economía, religión y muchos temas más, abordados de una forma directa y sin tapujos. Todos los viernes a las 18 horas por TVGT. Al Objetivo, un programa de impacto social que muestra la realidad de Guatemala y las maneras en que se puede hacer patria desde criterios e iniciativas que logran formar agentes de cambio para un mejor futuro. Todos los jueves a las 11 de la mañana. Solo por TVGT. Piénselo con Roberto Villate. El maestro, abogado y político Roberto Villate ofrece un análisis profundo de la realidad nacional, abordando problemáticas desde un enfoque jurídico, político y social. En este programa de opinión, Villate invita a la reflexión y al debate, aportando un enfoque crítico y fundamentado, ideal para quienes buscan entender el trasfondo de las noticias y el impacto de las decisiones políticas en la sociedad. Solo por TVGT. Los padres Reyes Mendoza y Florian Castillo hablan sin miedo a la verdad en un espacio como nunca antes visto. Política, economía, religión y muchos temas más, abordados de una forma directa y sin tapujos. Todos los viernes a las 18 horas por TVGT. Al Objetivo, un programa de impacto social que muestra la realidad de Guatemala y las maneras en que se puede hacer patria desde criterios e iniciativas que logran formar agentes de cambio para un mejor futuro. Todos los jueves a las 11 de la mañana. Solo por TVGT. Piénselo con Roberto Villate. El maestro, abogado y político Roberto Villate ofrece un análisis profundo de la realidad nacional, abordando problemáticas desde un enfoque jurídico, político y social. En este programa de opinión, Villate invita a la reflexión y al debate, aportando un enfoque crítico y fundamentado, ideal para quienes buscan entender el trasfondo de las noticias y el impacto de las decisiones políticas en la sociedad. Solo por TVGT. Temas tabús, sexualidad, salud, moda y belleza. Wendy y Araceli ofrecen entrevistas y análisis con un enfoque fresco y sin prejuicios, dirigido a un público diverso que busca respuestas y consejos prácticos en un ambiente relajado y ameno. Todos los martes a las 20 horas, ¡Qué mujeres! Voces sin filtro. Solo por TVGT. Cara a cara con la verdad. Un espacio de debate donde se enfrentan posturas opuestas sobre los temas más relevantes del país. Eduardo Morán modera estas conversaciones, facilitando un análisis político y jurídico profundo, que permite al televidente conocer diferentes perspectivas y formar su propia opinión. Un programa dirigido a quienes buscan entender a fondo los problemas nacionales desde múltiples ángulos. Solo por TVGT. Entrevistas amenas con invitados especiales, análisis de la coyuntura nacional de la mano de Carlos Hoffman. Bienvenido Omar al show de Hoffman. No, hombre, qué alegre estar en este sillón tan famoso ya de la televisión, por favor. Hoy, ¿de qué sirvió todo el esfuerzo que hicimos para la reforma financiera si tenemos un hombre que cuando le preguntan sobre el presupuesto dice pela? Todos los lunes, miércoles y viernes a las 20:30 horas, solo por TVGT. El resumen de los eventos deportivos más destacados a nivel nacional e internacional, con entrevistas exclusivas, coberturas de eventos y análisis especializado. Pareciera ser que fue una película que el equipo de comunicaciones ya la había visto y no reaccionó. El equipo blanco ante Municipal. Un programa que reúne a todos los apasionados del deporte, todos los lunes a las 18 horas, solo por TVGT. Síguenos en nuestras redes sociales. Solo por TVGT. Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura.
TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. ¿Cómo están, amigos? Mucho gusto. Bienvenidos a otro programa de Libertad de Empresa y Economía de Mercado. Pues ya saben ustedes que siempre vamos a decir exactamente lo mismo, palabras más, palabras menos, pero la intención básica y fundamental de lo que es su programa es la difusión de la libertad, hablar sobre temas económicos, cómo es que la economía es una, diría yo, vamos a ver, es una herramienta básica, fundamental para el desarrollo de cualquier país. Y nosotros, el problema que tenemos de fondo es económico. La creencia que nos han hecho hacer creer, valga la redundancia, acumuladas en esta experiencia tan bonita que hemos tenido con usted. Yo quisiera empezar un poco este monólogo tal vez mencionando una situación. Nos escribe mucha gente y normalmente tratamos en lo de medida las posibilidades que nos da un poco las actividades diarias de contestarlo todo. Hay sí una pareja de artistas de aquella vieja guardia, digamos, donde el arte era arte y donde usted, si usted pues de repente es muy joven, pero los que tenemos un poquito más centrados en años, recordamos mucho el Festival de la OTI. Para Mildred y Manolo, que si usted recuerda, nos representaron en ese famoso Festival de la OTI con una canción que se llamaba El Verbo Amar. Me escribieron de que en realidad pues continúan y ven el programa con mucha frecuencia y pues les envío un abrazo cariñoso. No sin antes mencionarle a usted que apoyar a un artista es importante. En este país debe vivirse del arte. No es una situación menor. Y algunos artistas en realidad siempre están un poco en trapos de cucaracha económicos porque en realidad este país pues es bastante menos apoyador de las iniciativas del arte guatemalteco y considero oportuno, gracias a Mildred y Manolo que me han escrito de una forma cariñosa y de hecho comentando y debatiendo muchos de los temas donde no necesariamente están de acuerdo a veces. Sí es importante para mí el decirles a ustedes que el respeto al artista nacional es algo que debe ser, eso dice mucho de la cultura de un país y eso dice mucho además de nuestros héroes que han destacado internacionalmente y que lamentablemente para nosotros a veces dejamos en el olvido. Así que recordamos a Mildred y Manolo en su Verbo Amar, que es la canción que más pues se les recuerda, aunque tienen muchísimas más. Mildred y Manolo tocaban guitarra cada uno, virtuosos guitarristas por cierto, pero creo que es importante y oportuno el mencionarles a ustedes que como país necesitamos apoyar al artista guatemalteco, así que cuando vea a un artista usted trate de apoyarlo, trate de ir al teatro, trate de ir al cine, trate de verlo, si hay un teatro callejero, si hay... apoye, porque en realidad es una decisión valiente dedicarse al arte y debe comer el artista nacional producto de eso precisamente. Iniciando un poco el monólogo con usted, pues un poco escandalizados otra vez por situaciones que tienen que ver un poco con las adquisiciones que tiene sobre todo la Secretaría de Asuntos Administrativos de la Presidencia. Recuerda usted que la SAACE es la que cuida al presidente, la que le pone todos sus guardaespaldas, sus círculos de seguridad y cosas así. Pues ahora se disparan una cantidad no menor, son 2.6 millones de quetzales en la compra de 2 vehículos todoterreno, uno para el presidente y otro para la vicepresidente Karin Herrera. Yo no sé si usted, pues también para un país de primer mundo que tiene solucionados todos los problemas del planeta, pero en este caso tenemos la vergonzosa tarea de recordar a la ciudadanía y al presidente de la República, si es que tenemos uno, y si no es que está de viaje, de que obviamente en un país como el nuestro, donde de hecho con estadísticas oficiales se han muerto 70 niños y que aquí mismo en otro programa hermano Cara a Cara, pues el diputado Jairo Flores dice que tienen noticia de que en realidad son 158 niños muertos por desnutrición aguda.
Es una cifra absolutamente catastrófica en un país que es millonario en recursos y que evidentemente pues tenemos un gobierno atorado, atascado de recursos económicos que nunca llegaron oportunamente para los 70 declarados o los 158 que aparentemente tienen como subregistro de esta situación. No se vale que en un país como el nuestro, donde hay tanta necesidad, se gasten 2.6 millones de quetzales en carros un poco de lujo todoterreno y además 800,000 quetzales en blindarlos. Yo no sé si la SAAS realmente cuida al presidente, pero de lo que debería cuidarlos de sí mismo. Y eso es imposible que lo haga un cuerpo de seguridad. Hay muchas cosas que no están bien en Guatemala, pero la presidencia de la República gasta gamonalmente como nadie. ¿Se acuerda usted? Pues la librita de carne, 190 quetzales. Hágame usted el favor. La mayoría de guatemaltecos, si come carne, va al mercado y son aquellos bistecs que casi parecen transparentes para poder pues, darle de comer a los suyos. Gastándose una infinidad de cosas en climatizar una piscina para ponerle calentador y situaciones que verdaderamente rayan en lo absurdo entre vinos, quesos y otro tipo de viandas a las que está acostumbrado el presidente, pero que no necesariamente embonan con un país como el nuestro, con tanta necesidad y con la necesidad y la demanda ciudadana de que verdaderamente se tenga austeridad en el gasto, porque no es pisto suyo, es pisto del pueblo Guatemala, de usted y yo, que somos, si él es el mandatario, nosotros somos los mandantes. Yo no sé si realmente a usted le duele la bolsa, porque es dinero que usted pagó en impuestos y que usted necesita hoy para poder comprar las cosas que de hecho encareció este gobierno con este tema de las carreteras, puertos y demás. Nos están empobreciendo en cámara lenta, pero es un empobrecimiento constante. Pero el presidente vive en un planeta distinto, en donde todo está bien y donde puede dispararse para comprar una serie de satisfactores que ya quisiera usted o ya quisiera yo, pero que no nos podemos dar en ningún momento. El presidente de la República tiene una cantidad de carros impresionantes a su disposición. De hecho, Maldonado Aguirre paseaba un carro que pertenecía al general Ubico, porque le gustaba, era blindado, por cierto, que esos carros clásicos, pues, y básicamente era conducido en ese tipo de automóvil. O sea, en otras palabras, existen carros suficientes en el Estado guatemalteco para poderle proveer al presidente de movilidad. Recuerde usted que ya ni siquiera va por tierra, va por aire, porque es intransitable el tema de las carreteras a alta velocidad y que por lo tanto, pues también el presidente pues tiene sus viajecitos que cuestan caro al pueblo de Guatemala. 2.6 millones de quetzales se están gastando en la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad en este periplo del presidente Bernardo Arévalo, que en el mes 11 se compra 2 carros de 1.3 millones cada uno. No sé, si usted no se indigna, tiene leche en la sangre, porque no es exactamente lo que vendían. ¿Se acuerda usted que el 40% se iba en corrupción y otro montón de cosas que nos afirmaron y que ahora resulta ser de que están atascados de dinero, que se han endeudado por el total de lo que se endeudó todo el gobierno anterior con todo y la corrupción manifiesta que hubo? 41,000 millones de quetzales se endeudó en 11 meses este presidente, en lo que Yamatei se endeudó por 4 años. Y recuerde usted que además esos 4 años tuvieron una pandemia y hubo necesidad grande de generar ese enorme crédito para que el gobierno central comprara muy anómalamente muchas cosas, pero que comprara algo para paliar la crisis de esta pandemia tan jodida que tuvimos nosotros en Guatemala, mal administrada, si usted lo quiere ver, con muertes que pudieron evitarse también, por supuesto, pero se gastaron en 4 años lo que contrajo en este momento de deuda que el presidente Bernardo Arévalo de 41,000 millones de quetzales. Y que no va a parar ahí, por supuesto, en los siguientes años va a seguir pidiendo préstamos y posiblemente pues, se los vaya a aprobar el Congreso de la República. Es una vergüenza que el presidente Arévalo tenga a disposición tanto dinero y que no lo veamos nosotros traducido en obras o servicios. Si usted los ve, pues tal vez me corrige.
pero definitivamente no. Y entonces aquí siempre preguntamos, señor presidente, ¿a dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero de 105 millones de quetzales, 100 millones de quetzales que le aprobaron a ustedes la ampliación presupuestaria para arreglar el agujero del kilómetro 44 de este país en la autopista Palín-Escuintla? Le pagaron a las empresas 100 millones de quetzales. De hecho, es el kilómetro más caro de Centroamérica en este momento. 100 millones de quetzales para arreglar un entuerto que causó usted mismo con su ministro, Félix Alvarado Browning, que les pagó a las empresas, pero las empresas que verdaderamente repararon el tramo, las podemos desprender de las fiscalizaciones que han hecho muchos diputados, sobre todo de la bancada Voz, pues es impresionante, porque son una empresa privada que para nada es la relacionada con esas tres a las cuales se les pagó para reparar el tramo. ¿Dónde está la obra si cada vez que llegan no hay nadie en la obra? O sea, en realidad es una empresa distinta a la que debería estar arreglando ese tramo. Se está cayendo el puente, pagó usted a dos empresas, una para generar un nuevo puente y otra para reparar ese, y ninguna de esas dos empresas reparó el puente sobre el río Nahualate. ¿Dónde está el dinero, presidente? Porque no está yendo a los guatemaltecos, no está yendo a los bolsillos de los guatemaltecos, no se está devolviendo en servicios, no se está devolviendo. Pero usted se gasta 2.6 millones de quetzales en 2 vehículos cuando se está muriendo de hambre la población guatemalteca y tenemos 70 niños que fallecieron por desnutrición aguda en un país en donde usted tuvo la oportunidad de salvarles la vida. Usted asesinó 70 niños. Y hay un subregistro de otros 150 y pico que usted no registró, pero que el Foro Parlamentario contra el Hambre sí lo registró. Así que, presidente, en sus manos asesinó usted por ineptitud, por chambonada, si usted lo quiere en buen chapín, a muchos niños guatemaltecos que perdieron la pelea con la vida, producto de su inacción y producto también de sus decisiones. Le recuerdo, presidente, que 369 millones de quetzales fueron retirados de los fondos que combatían la desnutrición crónica y aguda en Guatemala. Y los pasó usted mayormente para pagar salarios. ¿Por qué y a quién tenía urgentemente usted que contratar, señor presidente, que fuera más importante que atender el hambre en este país? ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué sentido común podría caber, si es que tiene alguno? ¿Tiene sangre usted en la cara, señor presidente, para decirle a los guatemaltecos por qué retiró 369 quetzales del erario público destinados específicamente a la desnutrición para pagar salarios? Me imagino que son estos netcenteros que hay últimamente y que participan en las redes deformando la opinión pública y agarrando de borrego a de algún incauto. Pero tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Y creo, señor presidente, con todo respeto, que usted no está haciendo su trabajo y que lejos de eso, y nuevamente le repito, usted es un niño de bigote blanco con un net center que le cambia los pañales todos los días. Así que no compartimos, presidente, esta situación de 2.6 millones de quetzales. Es un nuevo gasto que nadie entiende en carros, señor presidente, cuando hay tanta necesidad en la bolsa de la gente, en los alimentos en la mesa de las familias guatemaltecas y en enrumbar este país hacia alguna parte, porque el inmovilismo es una cuestión que nos cuesta caro. También tenemos que ver con preocupación algunas cosas. Se lleva un show el presidente de la República, déjeme comentarle, visitando las instalaciones de la Policía Nacional Civil, y en donde en radio les ordena a los policías que realicen una gestión ejemplar con respecto a la seguridad ciudadana. Pues hoy murió un director del INASIF en plena vía pública, asesinado a escasas cuadras de donde estaba la Policía Nacional Civil, mientras él elegantemente daba un discurso que a nadie le suena en la calle porque no, pues no es correcto. Yo mismo lo denuncié la vez pasada, uno de mis seres queridos fue asaltado a restaurante completo. Cerraron el restaurante los ladrones para asaltar a todos los comensales en un momento dado.
Y aquí nadie dijo nada y nadie los atrapa. Estamos perdiendo la pelea contra el crimen, presidente, porque usted tiene un filósofo a cargo del Ministerio de Gobernación que siempre le habla de modelos y de cuestiones bonitas, pero que no sabe detectar 9 toneladas de droga que aparentemente nadie es padre de esa criatura, y que no puede ser de que Dominicana haya detectado algo que ellos mismos cargaron en el contenedor. Hágame el favor. Así que hay muchos cuentos de vaqueros, pero ese sobre todo, pues no lo tragamos los guatemaltecos. Consideramos que por lo menos debe haber una línea de investigación, y hoy ya existieron 2 capturas asociadas a esa situación, así que lo que el ministro de Gobernación llama punto final, y que aquí se acabó la discusión sobre este tema, pues el Ministerio Público le recuerda que ese tema está activo y que va a ser investigado, y que ya empezaron con 2 capturas importantes. Así que ojo con eso. Tal vez por último comentarles 2 temas. Uno que tiene que ver con la Sala Tercera de Apelaciones, en donde el Tribunal Supremo Electoral quiso jugar un poco a ser vivo y planteó un recurso que intentaba interrumpir algunas situaciones en torno a los casos que se ventilan y que se les estaban ordenando, y que básicamente la Sala no solo no le da la razón al Tribunal Supremo Electoral, sino que le certifica lo conducente a Blanca Alfaro. Recuerde usted que de los 5 titulares del Tribunal Supremo Electoral, la única que en este momento se salvaba de una investigación ni una persecución penal era Blanca Alfaro, porque había razonado su voto en contraposición con los otros 4 que sí aprobaron muchas cosas administrativas que se están ventilando en este momento en los tribunales de justicia. Pues hoy Blanca Alfaro, por orden de juez penal, de la Sala Penal, se le certifica lo conducente, que quiere decir, Ministerio Público, investíguela, porque pueden haber ilícitos cometidos por esta magistrada presidenta, que aparentemente no solo no cumplió la orden, sino que plantea un recurso que no solo no cabe, sino que era literalmente para obstaculizar algunas situaciones que tienen que ver sobre pues las ejecuciones penales que hay en este momento, las debidas ejecutorias que los juzgados de turno pues están certificando y que están pues basándose en sus resoluciones en la evidencia presentada por el Ministerio Público. Por último, es bastante refrescante que por lo menos haya algunos candidatos a presidente de la vez pasada, secretarios generales de partidos hoy posiblemente en su gran mayoría, que al final se pronuncia fuertemente sobre ciertas cosas del presidente Arévalo. Me refiero a Armando Castillo, el secretario general de Viva, que hoy afirma en una pieza de comunicación que pasamos del gobierno más corrupto de la historia al gobierno más inepto de la historia. Ese descriptor realmente es ilustrativo también de que los partidos políticos han empezado a perder la paciencia y han empezado a hacer procesos disciplinarios contra aquellos padres de la patria, que siendo padres de la patria hacen que la patria sea una criatura abandonada, violada y maltratada. Los padres de la patria deberían cuidar de nosotros y no realmente aprovecharse de nosotros, y ha sido verdaderamente vergonzoso el actuar de muchos que al amparo de la noche se reparten los recursos que no son suyos, se garantizan aumentos que no lo son y se recetan leyes a la medida que no hacen patria, sino hacen beneficio propio. ¿Qué es lo que queda? Que los narcotraficantes también se puedan salir de la ley de crimen organizado porque tampoco les beneficia. Esa es una ley casuística en donde los narcotraficantes no podrían salir de ahí. Bueno, los partidos tampoco. En este momento hay leyes vigentes que favorecen a los malos ganaderos, aquellos que no necesariamente están en orden desde el punto de vista del origen de sus capitales y de sus activos, que son ganados sobre todo, y que pues en este momento pueden hacer y deshacer con el tema del lavado porque la ley se los permite. No digo que todos los ganaderos lo son, hay muchos que son honrados y muchos que son verdaderos ganaderos, pero hay imitadores de ganaderos aquí que no necesariamente embonan en esa descripción de empresario agrícola o pecuario. Y también ahora los partidos políticos podrían lavar dinero porque lo retiran casuísticamente para beneficiar al cancelado Partido Semilla de situaciones que no son lo correcto.
Yo quisiera finalmente decirle a usted que también interceptaron un furgón de fertilizantes en donde se estaba vendiendo el fertilizante que debería ser donado por el gobierno de la República, y lo sorprendieron con las manos en la masa. Así que ya hay corrupción semilla, ya hay corrupción de Estado, y el corruptor, en el caso del Congreso de la República, es igualmente responsable de la corrupción que el corrupto. Así que consideramos importante decirle a usted que en este monólogo que usted respetuosamente pues, le traslado alguna de estas informaciones y algunos de estos comentarios, no tenga leche en la sangre. Yo creo que debemos empezar a participar activamente, porque en realidad, aunque sea en defensa propia, usted tiene la obligación de manifestarse como ciudadano, o verdaderamente lo van a terminar quebrando en absoluto a usted y a su familia. Dios quiera que no le cause a usted situaciones de desnutrición o situaciones en donde ya sus satisfactores sociales no los puede cubrir con su salario. Creo que es importante también que nosotros reaccionemos y que hagamos patria un poquito, porque en realidad todo el mundo puede montarse una fiesta, pero no con lo nuestro, con lo que no les pertenece, con lo que le pertenece a un pueblo, con lo que le pertenece al país, con lo que le pertenece al futuro de los guatemaltecos. Así que, pues en TVGT, pero sobre todo en el show de Hoffman, este señor que ustedes ven acá, Carlos Hoffman, le garantiza a ustedes de que, por lo menos de mi parte, pues he empezado a participar en caminatas y situaciones porque he decidido dar un paso hacia adelante y poder, por lo menos en mi caso, valientemente poner mi cara para poder empezar a producir un cambio en este país y que vuelva la decencia a usted, a su mesa, a su bolsa, a su familia, a la sociedad guatemalteca. Cuando regresemos vamos a tener una interesante entrevista con un amigo personal que pues hace mucho tiempo quería, de hecho lo entrevisté por primera vez en otro programa, el programa En Jaque, que también conduzco yo, pero que nunca tuvimos la oportunidad de profundizar en situaciones importantes. Se trata de mi colega de TVGT, analista de TVGT, de Faro de Opinión, que es su programa. Se trata del pastor Luis Camarena, y que vamos a tener inmediatamente después de estos cortes comerciales. Le ruego a usted su sintonía, no se vaya, por favor, que en un momento regresamos ya con la entrevista. Los padres Reyes Mendoza y Florian Castillo hablan sin miedo a la verdad en un espacio como nunca antes visto. Política, economía, religión y muchos temas más, abordados de una forma directa y sin tapujos. Todos los viernes a las 18 horas por TVGT. Al Objetivo, un programa de impacto social que muestra la realidad de Guatemala y las maneras en que se puede hacer patria desde criterios e iniciativas que logran formar agentes de cambio para un mejor futuro. Todos los jueves a las 11 de la mañana. Solo por TVGT. Piénselo con Roberto Villate. El maestro, abogado y político Roberto Villate ofrece un análisis profundo de la realidad nacional, abordando problemáticas desde un enfoque jurídico, político y social. En este programa de opinión, Villate invita a la reflexión y al debate, aportando un enfoque crítico y fundamentado, ideal para quienes buscan entender el trasfondo de las noticias y el impacto de las decisiones políticas en la sociedad. Solo por TVGT. Temas tabús, sexualidad, salud, moda y belleza. Wendy y Araceli ofrecen entrevistas y análisis con un enfoque fresco y sin prejuicios, dirigido a un público diverso que busca respuestas y consejos prácticos en un ambiente relajado y ameno. Todos los martes a las 20 horas, ¡Qué mujeres! Voces sin filtro. Solo por TVGT. Cara a cara con la verdad. Un espacio de debate donde se enfrentan posturas opuestas sobre los temas más relevantes del país. Eduardo Morán modera estas conversaciones, facilitando un análisis político y jurídico profundo, que permite al televidente conocer diferentes perspectivas y formar su propia opinión. Un programa dirigido a quienes buscan entender a fondo los problemas nacionales desde múltiples ángulos. Solo por TVGT.
Entrevistas amenas con invitados especiales, análisis de la coyuntura nacional de la mano de Carlos Hoffman. Bienvenido Omar al show de Hoffman. No, hombre, qué alegre estar en este sillón tan famoso ya de la televisión, por favor. Hoy, ¿de qué sirvió todo el esfuerzo que hicimos para la reforma financiera si tenemos un hombre que cuando le preguntan sobre el presupuesto dice pela? Todos los lunes, miércoles y viernes a las 20:30 horas, solo por TVGT. El resumen de los eventos deportivos más destacados a nivel nacional e internacional, con entrevistas exclusivas, coberturas de eventos y análisis especializado. Pareciera ser que fue una película que el equipo de comunicaciones ya la había visto y no reaccionó. El equipo blanco ante Municipal. Un programa que reúne a todos los apasionados del deporte, todos los lunes a las 18 horas, solo por TVGT. Síguenos en nuestras redes sociales. Solo por TVGT. Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. Eso, pues en esta interesante entrevista que vamos a tener hoy con nuestro compañero, amigo, colega de TVGT, no necesariamente, hermano en Cristo también, en mi caso, el pastor Luis Camarena. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Carlos. Gracias por invitarme a tu programa. Y como dijo Elic Barrios, estar sentado en este sillón que se ha hecho famoso en la televisión guatemalteca. Pastor, ¿qué te motiva a venir a la TV? Porque no es lo mismo desde el púlpito, desde una situación de iglesia, con la grey de Dios, con el pueblo de Dios, a intentar un espacio como este. Es una decisión valiente. Y Faro de Opinión, que es el programa hermano que tenemos aquí, pues, en TVGT, pues está dando mucho de qué hablar. ¿Por qué es importante para Luis Camarena el formar opinión? No necesariamente desde el púlpito, sino ahora desde un micrófono en un canal. Bueno, la verdad, Carlos, para mí es una gran herramienta para poder, desde esa forma lo concibo yo, para poder hacer de una u otra forma, hacer o cumplir. Número uno, la voz que clama en el desierto como Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista era una voz que clamaba en el desierto, y tú te recuerdas muy bien que lo que él decía en algún momento no le gustaba a la gente. Había cosas que hacían que se convirtiera el corazón de las personas hacia Dios, pero había otras denuncias, y las denuncias en algún momento eran denuncias fuertes, como por ejemplo le decía a los soldados romanos: miren, ustedes no caigan en recibir coimas, por ejemplo, sino que confórmense con lo que ganan. Era una denuncia, ¿verdad? Una denuncia que en algún momento, Carlos, le costó la cabeza a Juan el Bautista, y tú sabes muy bien que la denuncia era una denuncia de la inmoralidad que se estaba dando en ese tiempo con el gobernante que estaba de turno, y era una inmoralidad pues terrible, y entonces de una u otra forma eso conlleva a que soliciten la cabeza de Juan el Bautista. Y el otro caso es el Señor Jesucristo. Siempre vemos al Señor Jesucristo que de una u otra forma, por ejemplo, cuando el César lo prueban y le dicen, a ver, y le dan la moneda, ¿verdad? Pues él hace una aclaración, dice: miren, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y de una u otra forma, él siempre estaba como que denunciando, por ejemplo, a los fariseos. Tú te recuerdas muy bien que les decía: sepulcros emblanquecidos, generación de víboras. En algún momento llegó al templo a volcar las mesas
cultas, ¿verdad? De que estaban haciendo algo incorrecto ante la ley de Dios. Yo creo que venir a un lugar como este, en la televisión abierta guatemalteca, no religiosa, digámosla de esta manera, es como participar también y poder hacer esa voz en este tiempo de los siervos de Dios, que estoy seguro que miles de siervos de Dios comparten el pensamiento que yo tengo, pero de una u otra forma a veces algunos no se animan a exteriorizarlo, a expresarlo, a hablar abiertamente. Sin embargo, creo que dentro de las funciones que Dios nos ha dado, porque eso lo tomo como una función, es hablar la verdad, y la palabra de Dios es la verdad, y a Dios le gusta que se hable la verdad, que se escarbe, que se vean cosas que son terribles, que de una u otra forma están ocultas, y que a través de este tipo de programas de opinión y algunas investigaciones se están dando a luz, y creo que muchas personas están recibiendo un beneficio en el aspecto personal. Por ejemplo, los temas que hemos estado tocando ahorita últimamente, en las últimas 2 semanas, en cuanto a los niños, por ejemplo, Carlos, el tráfico de los niños, el tema que quieran meterles ideologías, que respetamos a las personas que profesan o que viven un estilo de vida de esa forma, pero los niños no. Por ejemplo, los niños no. Entonces Jesús siempre dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y creo que al ser una voz aquí en Faro de Opinión, pues de una u otra forma también estamos siendo un valladar para esos niños, ¿verdad, Carlos? Son parte de mis concepciones personales respecto a esto. Pastor, de hecho, tuve el honor de ser el que te entrevistara primeramente aquí en Un Enjaque, que es el otro programa que tengo. Sí. Obviamente no pude preguntarte muchas cosas. Tenés más de 25 años de haber... de ejercicio pastoral. Ejercicio pastoral, y me imagino algunos años más todavía, desde el punto de vista de cómo se conoció a Cristo en su momento en la fe cristiana evangélica. Es una decisión valiente que hoy no cuesta tanto, porque obviamente hay más paridad, digamos, de las tendencias del cristianismo, pero que antes era una decisión en una minoría aplastantemente menor. O sea, ha sido un crecimiento muy grande. En aquel momento era una decisión muy valiente. Sí. Quizá ahorita pues no veamos mucho de esa situación. ¿Cómo era ese tipo de ambiente? ¿Cuál fue tu decisión? ¿Por qué llegaste a los pies de Cristo? ¿Y por qué, cómo fue la decisión de servirle? Bueno, yo soy resultado de la cosecha. Eso es como el vino, ¿no, Carlos? Hay cosechas, el Señor ha tenido sus diferentes cosechas, y yo soy resultado de la cosecha del avivamiento de los años 90. Tú sabes que la iglesia evangélica ha tenido momentos muy cruciales, como por ejemplo, después del terremoto, con toda la ayuda que la iglesia evangélica realizó a nivel nacional, hubo una gran cantidad de personas que reconocieron a Jesús como su Señor y su Salvador. Eso fue una cosecha. Pero en la década de los 80s hubo otra cosecha también importante, ¿verdad? En el tema del tema del conflicto interno en Guatemala. Muchas personas abrieron su corazón a Cristo porque los misioneros y los pastores hacían un papel muy importante en ir a lugares donde las personas estaban colgadas, por ejemplo, ¿verdad, Carlos? Y ellos iban valientemente a predicar la palabra de Dios. En la década de los 90 hay una apertura amplia en el mover del Señor. Ya llegaba más el tema de la televisión cristiana, las radios, medios de comunicación. Sin embargo, yo tuve una forma, o más bien dicho, Dios tuvo una forma muy peculiar de alcanzarme a mí, porque yo era un patojito de 15 años en ese tiempo. Yo conocí al Señor a los 15 años. Cuando conocí al Señor a los 15 años, había factores personales, familiares, que se prestaron para que yo pudiera conocer al Señor. Sin embargo, nunca fui instruido en el tema religioso.
aunque profesábamos una religión, porque ni modo tácitamente decíamos que profesábamos una religión, pero solo la profesábamos cuando había alguna boda o algunos 15 años o algún funeral de uno otro. Eso era la forma que profesábamos la religión. Sin embargo, siempre fui bombardeado por ideas como por ejemplo de que las religiones eran el opio de las masas y todo ese tipo de cosas que nosotros entendemos ahora, ¿verdad? Cuáles eran los objetivos de ese tipo de ideas. Y casi siempre en el ámbito educativo, en lo personal, siempre era como que rechazar el tema de lo que tenía que ver con la fe. Sin embargo, yo creo que todos llegamos en algún momento donde tocamos fondo, ¿verdad? Y la Biblia dice que Dios nos saca de lo vil o de lo menospreciado. Entonces estábamos o en el cesto de lo vil o en el cesto de lo menospreciado, ¿verdad, Carlos? En mi caso, en mi casa había un problema de alcoholismo, ¿verdad? Y el problema de alcoholismo había generado un problema familiar. Y el alcohol, queridos amigos que nos sintonizan, destruye una cantidad de hogares que ustedes no se imaginan y pueden marcar la vida de las personas para mal, lastimosamente, porque en mi casa había una lucha con el alcoholismo y el alcohol estaba haciendo estragos en el matrimonio de mis padres, en mi madre, ¿verdad? Personalmente, y a raíz de ese alcoholismo, yo estaba en la etapa de la rebeldía, y al ver ese asunto del alcoholismo, no fue como que viniera a mí la idea, Carlos, de decir, bueno, como veo que el alcoholismo es parte de lo que yo veo todas las semanas, que primero empecé viéndolo los fines de semana, ya después empecé a verlo ya desde el miércoles, jueves, entonces ya era una cuestión terrible, ¿verdad? Entonces yo hice un juramento personal, y mi juramento fue que jamás yo iba a consumir lo que sentía que estaba destruyendo mi familia, mi hogar, ¿verdad? Entonces, como niño hice ese juramento personal. Sin embargo, lo hice en mis propias fuerzas, humanamente hablando, ¿verdad? Hice ese juramento personal, y a raíz de todo ese tipo de cosas llegó un momento donde había golpes ya en mi casa. Mi madre fue, acuérdate que una cosa conlleva a otra, y pues los televidentes no me dejarán mentir, porque estoy seguro que a muchas personas el alcoholismo les ha hecho estragos la vida, y que todavía llevan heridas en su corazón de lo que causó el alcoholismo en sus familias. Me recuerdo que una vez yo entré escuché ruido en la noche, y entro a la habitación de mi madre y la encuentro tendida en el suelo, llena de sangre, ¿verdad, Carlos? Después de una golpiza. La levanté, me recuerdo que la levanté y con mi pijama de carritos de niño le limpié la sangre, y yo le hice, y yo llené mi corazón ahí. Fue cuando decidí hacer ese juramento, digámoslo, ¿verdad? De que jamás iba a hacer eso, y que yo esperaba en algún momento ser más grande para defender a mi mamá. Esa cuestión, Carlos, la tuve durante toda mi infancia, la cargué, digamos, desde los 10 años más o menos hasta los 15 años, y esa era una cuestión que me dolía internamente. Yo en algún momento no sabía cómo canalizarla, ¿verdad? Llegó un momento donde a los 15 años iba a haber una situación así nuevamente, y yo me opuse. Ya tenía la fuerza para poder oponerme, me opuse. Y entonces cuando mi papá iba a golpear a mi mamá, yo rompí un vidrio y me abalancé contra él para poder pelear contra él. Mi mamá se mete nuevamente en medio y para la riña, y yo decidí irme de mi casa. Me fui de mi casa a los 15 años. Me recuerdo muy bien que agarré unas 2 o 3 mudadas de ropa, un poco de ahorros, porque mi abuela siempre me decía que cada peso que uno recibía, ¿verdad?, se gastaba la mitad y se guardaba la mitad. Consejos de abuelitas, ¿verdad? Entonces tenía yo algunos ahorros, decido irme de mi casa, y me fui de mi casa a los 15 años.
se me gastaron mis ahorros y terminé en algún momento viviendo prácticamente en ese tiempo que estuve fuera de mi casa, en algún lugarcito, alguna pensión de mala muerte, digámoslo de esa manera. Y en una madrugada yo me despierto pensando de que lo que yo vivía era una cuestión terrible, y pensé en caminar al puente del incienso y terminar con eso a los 15 años y terminar con ese estilo de vida. Cuando yo voy llegando al puente del incienso, Carlos, 6 de la mañana más o menos, me recuerdo muy bien que a las 6 de la mañana yo empiezo a caminar sobre el puente, viniendo del centro para el puente. Empiezo a buscar el lugar donde poderme lanzar. Y cuando yo estoy tratando de subirme a la reja, volteo a ver hacia la mano izquierda y veo un salón comunal que hay ahí, a la orilla del puente. Y decía, había una gran manta que decía somos la gente más feliz de la tierra. Y cuando yo vi eso y escuché música que salía de aquel lugar, Carlos, algo me hizo. Yo ahora entiendo que es el Espíritu Santo, pero es una experiencia personal, subjetiva, que yo creo que todos los seres humanos en algún momento tenemos. Yo me bajé de la reja y empecé a caminar hacia ese salón. Ahí encontré un lugar, un ministerio de gente que yo respeto y admiro mucho. Son los hombres de negocios del Evangelio completo, que les estoy haciendo de una u otra forma, dándoles el mérito de lo que hacen, porque es loable lo que hacen. Y cuando yo llego a aquel lugar, me impresionó mucho leer esa frase: somos la gente más feliz de la tierra, porque lo que yo vivía era una infelicidad. Y lo que yo quería es estar con la gente más feliz de la tierra. Y cuando yo entré a aquel lugar, me reciben aquellos hombres, Carlos, a las 6 de la mañana, contentos, que se trataban con una camaradería y algo especial. Y yo digo, me gustó mucho, porque yo veía a los amigos de mi papá que llegaban, pero estaban contentos cuando había guaro. Pero cuando veo a esos hombres que están platicando y se trataban muy bien y me reciben, me dicen, mira, ¿quién te invita? Entonces a mí nadie me había invitado, ¿verdad? Entonces alguien dijo, Jesús te invitó. Pero yo no asociaba como ahora lo asocio, y le digo, sí, pero no ha venido todavía. Aparte de eso, hasta mentiroso, no ha venido todavía. Entonces me dijo, ya va a venir. Él prometió que vendría pronto. Y me dicen, aquí está tu desayuno, y me invitaron a desayunar. Y entonces yo entré a aquella reunión y empecé a escuchar aquellos testimonios, porque ellos hablan testimonios. Pero se para un hombre, me recuerdo muy bien que era un hombre de Livingston, Helio Cayetano, tal vez nos está viendo hoy, porque todavía vive. Y se para Helio Cayetano y empieza a hablar y dice, miren, Dios me está hablando de alguien aquí, y me llama. Entonces yo me paré, ¿verdad? Era para mí algo raro, ¿eh? Y empieza a decirme, veo a una mujer tirada en el suelo, llena de sangre en su ropa. Y empieza a narrarme, Carlos, la escena que marcó mi corazón de niño. Y me dice, ese niño eres tú. Y Dios te trajo a este lugar porque Él te escogió desde el vientre de tu madre para que fueras un predicador y que hablaras la palabra de Dios. Y empieza a decirme mi futuro, lo que hoy vivo, lo que hoy estoy viviendo. Te estoy diciendo que eso fue cuando yo tenía 15 años. Yo sentí una cuestión, esas son mis experiencias personales, Carlos, y espero que los televidentes me entiendan, porque yo sé que muchos han tenido ese tipo de experiencias. Yo sentí como que me hundieron en el agua, se me taparon los oídos y sentí aquella cuestión pesada, ¿verdad? Yo salí de aquel lugar, y cuando salí de aquel lugar me dice el hombre todavía, y cuando cruces el umbral de la puerta de este salón, tu vida no va a ser la misma. A partir de hoy, Dios tomó tu vida. Y me dice, yo veo un reloj, y el reloj marca las 6 de la mañana, y la muerte vino por ti, pero el dador de la vida se puso entre la muerte y entre tu vida, y te trajo a este lugar para librarte. Ahí terminó mi experiencia. Yo salí de aquel lugar, Carlos,
me fui rumbo como para la universidad, iba sin rumbo, la verdad no tenía dónde ir, iba sin rumbo. Y yo iba con esa experiencia, yo decía, ¿qué es esto? No puedo entender cómo ese Señor sabía mi vida. Pero no era ese Señor, era Dios el que sabía mi vida, que lo estaba usando. Y cuando yo voy camino hacia así sin rumbo, en eso veo que se estaciona un vehículo y se baja mi mamá con otras personas que la acompañaban. Me habían buscado durante todo ese tiempo en la morgue, en la cárcel, en diferentes lugares para ver si ahí estaba y no me habían encontrado. Y el día que Dios me dijo que mi vida iba a cambiar, empezó a cambiar. Regresé a mi casa, me llevaron de regreso a mi casa. Me recuerdo muy bien que cuando llegué a mi casa me di un baño largo de agua tibia, porque en las pensiones donde yo había vivido nos gritaban a las 5 de la mañana, ¡ahí va el agua! Y tardaba 10 minutos el chorrito de agua fría, ¿verdad? Y tenías que correr a bañarte. Y me recuerdo muy bien que lo que hice fue que me fui a una librera, encontré una vieja Biblia que teníamos ahí y me encerré en mi habitación y solo salí a comer, pero pasé una experiencia durante 3 días. Yo tuve un encuentro con la palabra de Dios. Al tercer día llegué al punto donde encontré un versículo que dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Me arrodillé y le dije, Jesús, la mitad de mi cerebro dice que existís y la otra mitad no. Tengo una lucha interna, pero lo que yo viví me da testimonio de que de verdad existes. Y yo te pido que entres a mi corazón y que hagas conmigo lo que tú quieras y sé mi Señor y mi Salvador. A partir de ese momento, Carlos, mi vida quedó sellada por el Espíritu Santo. Yo regresé a la siguiente semana al evento de mis compañeros, de mis fraternos, ¿verdad? Regresé y les conté lo que te estoy contando y me dicen, vení para acá, y me pasan enfrente y dicen, cuéntanos la historia. Les conté la historia y me oraron por mí, me impusieron las manos. Después me fui a un retiro que es un Sahel, ¿verdad? Que tú ya sabes, y viví las experiencias más maravillosas que confirmaron que yo estaba pues destinado para servir a Dios. A raíz de eso pues empecé a prepararme, me dediqué me fui al internado, me salió la oportunidad de irme al internado para estudiar para siervo de Dios. Decidí enclaustrarme durante unos años para servir a Dios y aprender a servir a Dios, y pues cuando salí empecé a hacer todo lo que hasta el día de hoy estoy haciendo, y yo creo que me alargué un poquito sin darte la palabra, pero esa fue mi experiencia personal, Carlos. Es importante para mí, en lo personal, porque caminé por el mismo puente, con la misma intención en algún momento de mi vida. Qué tremendo. Y Dios me sacó de ahí igual. Sí. Pastor, vivimos en una guerra de etiquetas. Solo déjame decirte algo. Favor. Amigos, esto que estamos hablando con Carlos y estas lágrimas que de una u otra forma a veces se ponen en nuestro corazón, porque en nuestros ojos, porque ahorita nos ven en nuestro lado espiritual, son lágrimas de gratitud. De gratitud porque un día decidió el Ser Supremo del universo poner su mirada en estos 2 hombres que ustedes ven acá, que tenemos errores, luchas y todo, pero que Él decidió guardarnos la vida y tuvimos suerte, porque ve cuántas personas todos los días, Carlos, tienen ese impulso para caminar por ese lugar y para lanzarse al vacío. Sin embargo, Dios decidió tenernos aquí, y yo creo que nos tiene con un propósito, amigos, para decirles a ustedes que Él es real y que Él tiene planes de bienestar y no de maldad para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. Es que es propicio, porque además estas fechas son pues muy jodidas para mucha gente. Definitivo. Con este tema de la economía, con este tema de la disfunción familiar, de las situaciones de pasar en soledad muchas veces. Estas fechas son difíciles para mucha gente. Por alguna razón es importante hacer el llamado de que existe algo más. Así es. Pastor, las iglesias en general parecen una torre de Babel muchas veces. Hay denominaciones, hay situaciones que nos desunen mucho, protagonismos y situaciones que no deberían existir. De hecho, la iglesia era un poquito más concreta y con menos denominaciones, ahora tenemos muchísimas.
Y no necesariamente todas van en el sentido correcto. Hay que tener cierta situación de la moral ética, digamos, de la religiosidad, en todas las versiones, no es necesariamente la iglesia evangélica en lo concreto. Estamos viviendo en tiempos en donde en realidad necesitamos detenernos a reflexionar sobre el camino que estamos teniendo, dividiéndonos mucho. Yo creo que sí, Carlos. Mira, creo que hay momentos siempre en la historia donde tenemos que detenernos, reflexionar y hacer una reforma. Martín Lutero la hizo en su momento. Tú sabes muy bien la historia de Martín Lutero, el reformador. Él decide detenerse y dice: esto se está saliendo de control, el tema de las indulgencias, me están ofreciendo entrar al cielo por esto, por lo otro, y él decide hacer una pausa y se origina una gran reforma que trajo pues muchas cosas maravillosas al final, en el tema educativo, en el tema intelectual, en el tema espiritual, bueno, y un montón de cosas más que otro día tal vez podemos hablar o abordar un poquito más acerca del tema de la reforma protestante, pero en lo personal creo que es un tiempo para poder hacer ciertas reformas en este tipo de cosas, porque no todo, como tú dices, no todo lo religioso va en el sentido correcto. Creo que hay que detenernos, hacer una reforma y enfocarnos en los principios básicos de la palabra de Dios: la sola fe, la sola gracia, ¿verdad? La sola escritura, y volvernos hacia la palabra de Dios, y la sola escritura, y un solo Dios de gloria. Y también hay otra cosa más: ayudar a los que necesitan la ayuda espiritual. Yo creo que todos, ahorita posiblemente hay muchos de nuestros televidentes, Carlos, que necesitan una oración, que necesitan víveres, que necesitan un consejo, y yo creo que ahí es donde viene nuestra reflexión y donde viene nuestra reforma, digamos, en este tiempo. Nos queda poco tiempo para el corte, pastor, pero vivimos una grave crisis moral como sociedad muchas veces, pero hay ciertas cuestiones que tienen que ver con la acción pública. Hay una situación, un axioma que después vamos a poder desarrollar más. Vivimos en una situación de amenaza constante a lo que somos, creemos, lo que hemos venido desarrollando a nivel de fe y a nivel de principios y cultura. Creo que como nunca estamos fracturados como sociedad. De hecho, se han roto la rodilla de la sociedad porque los jóvenes parecen estar sumamente bombardeados porque todo es laxo y todo es elástico, y se pueden aceptar una situación de bombardeo que no necesariamente va con su fe, con su cultura, con su familia. Estamos viviendo un momento en donde la fe y la religión está siendo amenazada. Estamos en este momento quebrándonos como sociedad. Yo creo que es un momento crucial en la historia. Creo que estamos viviendo como los días de Noé, como los días de Lot, ¿verdad? Creo que estamos viviendo tiempos peligrosos, como dice la palabra de Dios, y donde van a surgir un montón de cosas que estamos viendo: hombres amadores de sí mismos, que van a ser interperantes, que van a ser desobedientes a los padres, sin afecto natural, bueno, avaros y todo lo que describe la palabra de Dios en eso, pues yo creo que lo vemos a diario, y a veces comentamos y tocamos temas en los programas que se enfatizan prácticamente en eso. Creo que estamos en un tiempo donde hay antivalores, ¿verdad? Y hay, digamos, cuestiones antife que están en contra de la fe y todo lo que tiene que ver fe, y tratan de ridiculizar los temas de la fe, y minimizar la labor o el trabajo que de una u otra forma las comunidades de fe hacen en el mundo entero, pero especialmente en Guatemala. Yo te puedo decir algo, y lo digo abiertamente, y lo puedo decir, y tenemos hasta forma de probarlo: los programas de la iglesia evangélica son más efectivos que muchos programas que los gobiernos proponen para
evitar o para mitigar el crimen, por ejemplo. Te puedo decir que hay muchos programas que la misma iglesia evangélica tiene que mitigan el tema de la criminalidad, que mitigan el tema o que están en la prevención del delito, digámoslo de esta manera, ¿verdad? En la pandemia se hizo un trabajo impresionante y te puedo mencionar muchas cuestiones con datos, no solo por decirlo, sino con datos que la iglesia evangélica ha hecho en el país y que han colaborado en el tema de tener un mejor país o luchar por un mejor país. Sin embargo, ahorita hay una lucha continua y un ataque continuo a toda la gente de fe y de valores. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un, digamos, de un plan mundial, ¿verdad, Carlos? Que es un plan para llevar a las personas y llevarlas fuera de los valores espirituales, morales y fuera de la palabra de Dios como tal. Entonces, lo que se está haciendo es que lastimosamente desde la academia, ¿verdad?, se está bombardeando el tema de la fe, siendo que en algún momento la fe, ¿verdad?, impulsó el tema de la academia, ¿verdad? Estamos viendo también cómo desde los medios de comunicación se atacan, ¿verdad?, las cuestiones de fe. Sin embargo, vemos también que hay una contraparte y hay una lucha como la que yo creo que estamos librando y lo que está haciendo TVGT Noticias y otros canales que son canales donde están creyendo que lo que puede rescatar el país es la fe, que lo que puede traer un cambio sustancioso en las personas es el acercamiento al Dios del cielo y el abrir las puertas para que de una u otra forma se dé la versión correcta, digamos, de esto. Me llama mucho la atención y agradecemos al canal como tal por esto. Pero yo sí creo, Carlos, que hay un ataque sistemático al tema de la fe, a la lucha contra las iglesias, ¿verdad? Yo les digo algo, por ejemplo, alguien me decía, mire, a mí me molesta una iglesia que está en la esquina de mi casa porque hace mucha bulla. Y tienen razón, hay algunas cosas que hay que mejorar y bueno, con la asociación de pastores que dirijo hemos hecho varios talleres de cómo mitigar el sonido para poder colaborar con eso y con los vecinos. Sin embargo, esa persona que me dijo, estoy molesto porque existe una iglesia evangélica y hace mucha bulla en la esquina, trabajaron y lucharon para ver de qué forma lograban quitar la iglesia del sector y lograron removerla. Pero ahora esas personas de ese lugar anhelan y añoran que la iglesia regrese, porque cuando movieron esa iglesia ahí, ahora se hizo un lugar donde las personas se llegan a drogar y hay un montón de drogadictos ahí en ese lugar afuera de donde estaba esa iglesia, porque había un parque. Ahora es un lugar donde los vecinos no pueden transitar. Entonces creo que, y yo le digo, prefiero una iglesia que haga un poco de ruido en mi esquina a un lugar de consumo o de venta de droga en ese lugar, en ese mismo lugar. Entonces, sí hay una lucha ahí, Carlos. Tenemos que ir a corte comercial y cuando regresemos vamos a continuar con esta interesante entrevista con el pastor Luis Camarena, nuestro compañero aquí en TVGT de Faro de Opinión. En un momento regresamos. Los padres Reyes Mendoza y Florian Castillo hablan sin miedo a la verdad en un espacio como nunca antes visto. Política, economía, religión y muchos temas más, abordados de una forma directa y sin tapujos. Todos los viernes a las 18 horas por TVGT. Al Objetivo, un programa de impacto social que muestra la realidad de Guatemala y las maneras en que se puede hacer patria desde criterios e iniciativas que logran formar agentes de cambio para un mejor futuro. Todos los jueves a las 11 de la mañana. Solo por TVGT.
Piénselo con Roberto Villate. El maestro, abogado y político Roberto Villate ofrece un análisis profundo de la realidad nacional, abordando problemáticas desde un enfoque jurídico, político y social. En este programa de opinión, Villate invita a la reflexión y al debate, aportando un enfoque crítico y fundamentado, ideal para quienes buscan entender el trasfondo de las noticias y el impacto de las decisiones políticas en la sociedad. Solo por TVGT. Temas tabús, sexualidad, salud, moda y belleza. Wendy y Araceli ofrecen entrevistas y análisis con un enfoque fresco y sin prejuicios, dirigido a un público diverso que busca respuestas y consejos prácticos en un ambiente relajado y ameno. Todos los martes a las 20 horas, ¡Qué mujeres! Voces sin filtro. Solo por TVGT. Cara a cara con la verdad. Un espacio de debate donde se enfrentan posturas opuestas sobre los temas más relevantes del país. Eduardo Morán modera estas conversaciones, facilitando un análisis político y jurídico profundo, que permite al televidente conocer diferentes perspectivas y formar su propia opinión. Un programa dirigido a quienes buscan entender a fondo los problemas nacionales desde múltiples ángulos. Solo por TVGT. Entrevistas amenas con invitados especiales, análisis de la coyuntura nacional de la mano de Carlos Hoffman. Bienvenido Omar al show de Hoffman. No, hombre, qué alegre estar en este sillón tan famoso ya de la televisión, por favor. Hoy, ¿de qué sirvió todo el esfuerzo que hicimos para la reforma financiera si tenemos un hombre que cuando le preguntan sobre el presupuesto dice pela? Todos los lunes, miércoles y viernes a las 20:30 horas, solo por TVGT. El resumen de los eventos deportivos más destacados a nivel nacional e internacional, con entrevistas exclusivas, coberturas de eventos y análisis especializado. Pareciera ser que fue una película que el equipo de comunicaciones ya la había visto y no reaccionó. El equipo blanco ante Municipal. Un programa que reúne a todos los apasionados del deporte, todos los lunes a las 18 horas, solo por TVGT. Síguenos en nuestras redes sociales. Solo por TVGT. Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. Estamos de regreso en la entrevista con el pastor Luis Camarena, compañero nuestro de TVGT, que tiene un programa aquí que se llama Faro de Opinión y que pues tuvimos a bien esta vez ponerlo de nuevo, porque en realidad nació en TVGT también, producto de una, precisamente de una entrevista como la que hemos tenido, solo que esta ha sido por mucho muy sentida y muy introspectada por nosotros. Y pues lo tratamos a usted con la confianza del caso. Pastor, un poco reanudando la entrevista, yo creo que hay un axioma que ha hecho paralizar mucho a las iglesias desde que Dios quita y pone reyes, en el caso del texto bíblico, pero que muchas veces se transporta a pone y quita presidentes. Y entonces, bueno, es un designo de Dios que esté esta persona, etcétera. Si bien es cierto, es permitido en muchos casos por Dios, no significa que la ausencia de Dios en una elección, no signifique hombres eligiendo hombres en vez de que Dios elija a uno. ¿Dónde está un poco este tema de elegir de democracia y cristianismo y hasta dónde es oportuno y sensible decir no, cuando realmente se aparta mucho de lo que realmente la gente cree y piensa? Yo creo que en el sistema teocrático, ¿verdad? Que era que Dios elegía al rey que ponía y eran como dinastías, si querés verlo de esa forma, Carlos, ¿verdad?
nosotros entendemos y vemos, tenemos la perspectiva bíblica neotestamentaria de que hay que orar por las autoridades. Pero mira esto, dice, orad por los que están en eminencia, para que puedan ustedes vivir quieta y reposadamente. Entonces, el objetivo de la oración para los que están en eminencia no es una adulación, sino es orar por ellos para que el pueblo, para que las personas podamos vivir quieta y reposadamente. También el apóstol Pablo habla de los que llevan la espada, por ejemplo, y dice que si tú haces todo conforme a la ley, ¿verdad? No tienes que temer al que lleva la espada, pero que si haces algo fuera de la ley, entonces sí tienes que tener temor, porque él no en vano lleva esa espada, ¿verdad? También encontramos que Dios es un Dios de justicia, ¿verdad? Y Él es el juez justo. También encontramos, bueno, te puedo mencionar varios temas, pero para no alejarme de la pregunta inicial, yo creo que debe haber un equilibrio, entender primero que nuestro sistema democrático nos invita a nosotros a ver en el abanico o en la lotería, como le quieras llamar, abanico, lotería de los candidatos, ver qué es lo que más se apega a nuestros valores primero y a nuestros principios como guatemaltecos. Guatemala es un país, y siempre se ha dicho, y lo quieren cambiar, pero no es así, sino que es un país eminentemente conservador. Es un país muy conservador, es un país también de una u otra forma. Hay muchas personas que están fomentando los valores muy patrióticamente, digámoslo de esta manera, ¿verdad? Y es un país de fe. Entonces tú ves tres cosas importantes. Tiene que ser una persona que tenga valores conservadores, tiene que ser una persona así con valores cívicos y con una actitud así de un verdadero patriota, sin que se malentienda el término. Y número 3, el tema de la fe. Eso es muy importante. Guatemala tiene las grandes mayorías en el país, según las estadísticas, son católicos y evangélicos, ¿verdad? Hay otros grupos religiosos que hacen una labor interesante, pero la mayoría son católicos y evangélicos. Entonces ahí es donde vemos también, Carlos, que de una u otra forma, como ha crecido el tema de la feligresía de la iglesia evangélica, también hay personas de la iglesia evangélica que sienten el deber de una u otra forma servir a la patria y acercarse a las candidaturas, a las urnas, y tratar de ir a hacer las cosas de una forma distinta. Alguien me decía, pero mire, pero ¿por qué tanta gente evangélica se quiere meter a la política? Yo le digo, mire, porque de una u otra forma muchos políticos han hecho cosas que atentan contra la fe evangélica, por ejemplo. Entonces lo que están haciendo o causando es que personas de nuestra fe, de nuestra creencia, digan, miren, yo voy a tener que ir a la palestra en ese aspecto, porque están atentando contra la vida, están atentando contra la familia, están atentando contra la libertad, están atentando contra la fe, contra las iglesias. Entonces de una u otra forma se levantan personas. Entonces yo creo que el que Dios ponga a alguna persona es poner en el corazón de los guatemaltecos el sentido de elegir a alguien que tenga valores, a alguien que tenga fe, y a alguien que tenga no solo valores y fe, sino que sea un patriota real, que sea una persona que esté comprometida con el país. Entonces, por ahí sería lo que yo pensaría en ese aspecto. Y número 2, también ser una voz, Carlos, de reflexión para el gobernante. Creo que todos los gobernantes deberían de tener de una u otra forma un grupo asesor externo, digámoslo de esta manera, que le diga tal vez lo que no quiere oír. Porque si yo voy a hacer o a decirle lo que quiere oír, entonces yo solamente voy a adularlo y a sobarle la leva, pero no voy a ir a hacer algo productivo. Entonces yo creo que invitar periódicamente a grupos, ¿verdad?, externos, que le digan, mire, en esto usted está fallando, y tener la humildad, ¿verdad?, y tomar nota y arreglar ese tipo de cosas. Creo que eso ayudaría muchísimo en el país. En Guatemala hemos visto gente que tiende a hacerlo,
y también otros que definitivamente dan la espalda a todo lo que de una u otra forma representamos los grupos religiosos, ¿verdad? Pero ahí están los resultados, ¿verdad? Al final de cuentas, a los resultados nos referimos y bueno, ¿verdad? Vemos resultados, por ejemplo, actualmente catastróficos, cuando en algún momento se han burlado, hasta cuando, por ejemplo, no sé si te recuerdas que las autoridades actuales se burlaron cuando alguien preguntó que si creía en Dios. Y todos se rieron, se burlaron. Entonces yo creo que ahí es donde nos ponemos a pensar de una u otra forma que nuestro voto debe ser un voto hacia un patriota, hacia una persona de fe y hacia una persona que tenga valores morales conservadores. Ahora, pastor, vivimos en tiempos muy complicados. O sea, no digamos que ahora resulta ser que hay una agenda de género, de que hay 2 sexos y como 35,000 géneros. O sea, hay gente que se siente perro en este mundo y que piensa que el Estado debe reconocerlo como tal y que todo el mundo debe ser tolerante con su nueva conducta. Obviamente hay cuestiones que como sociedad conservadora no. Y que en algún momento tienes que pagar con tus impuestos todas sus operaciones, cambio de operaciones y cuestiones todo, así, en otras latitudes andan también con esa discutidera. En esto, pastor, sí realmente pues, habría que ver algunas situaciones que son pues, sensibles para la gente, y es de que no necesariamente compartimos estas situaciones que vienen un poco de afuera, pero que hay imitadores interesantísimos, claro, que lo hacen afortunadamente muy mal. Pero no significa, de alguna forma, que no existan esta agenda, las agendas 2030, la de género, situaciones que limitan y de hecho llaman discurso de odio a todo aquel que, basado en su fe, defiende su fe y dice eso no está correcto. ¿Cómo estamos en esta? O sea, vivimos un grave dilema ético y moral, en donde incluso nuestros jóvenes casi son un experimento social venido de afuera, con un bombardeo incesante en donde ellos no lo ven tan mal. Y un financiamiento desmedido, ¿verdad, Carlos? Entonces, ¿qué hacer con ese tipo de agendas? Porque básicamente parece que fuera tigre suelto contra presa amarrada. Algo estamos haciendo, por supuesto, y como pueblo se resiste mucho, sobre todo la gente que es padre de familia, claro, y que de alguna forma tiene una responsabilidad ética con sus hijos, su familia, con su sociedad. Vivimos en este momento en una situación terriblemente de intrincado dilema ético. ¿Cómo entender, pastor, digamos, el deber ser de esta sociedad en un momento en donde está siendo amenazada tal y como la conocemos? Yo creo que, mira, hay las personas de fe debemos de una u otra forma pronunciarnos ante este tipo de cosas, ¿verdad? Que como mencionas, son cosas que son, digamos, importadas, ¿verdad? De otros lugares y que vienen a Guatemala y vienen con este tipo de agendas que definitivamente nuestro pueblo en la gran mayoría no acepta. Y acuérdate que de una u otra forma siempre hay que legislar a favor de las grandes mayorías. Y cuando les conviene en el discurso dicen que es a favor de las grandes mayorías, pero cuando no les conviene, ¿verdad? Dicen que es discriminación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay un discurso, pero quiero leerte los principios. Te voy a leer un poco de las obligaciones sociales que aparecen en el manual, y voy a citar el manual de principios prácticos de la Iglesia de Dios del Evangelio Completo, que es una denominación que tiene más de 5,000 iglesias en Guatemala, ¿verdad? En todo el territorio nacional. Y mira, lo leo aquí literalmente y dice, aquí está, obligaciones sociales en los principios prácticos. Dice, nuestro objetivo será cumplir con las obligaciones que tenemos hacia la sociedad, siendo buenos ciudadanos, corrigiendo injusticias sociales y protegiendo la santidad de la vida. Y dice, siendo buenos ciudadanos. Como cristianos somos miembros del reino de Dios, aunque también somos miembros de la sociedad de este mundo.
La obediencia a Dios nos requiere que actuemos de una manera responsable como ciudadanos de nuestros países, y ahí están las citas bíblicas. Por lo tanto, debemos dar supremacía a la constitución política o carta magna de nuestro país, apoyar la ley y el orden civil, tener respeto por nuestros gobernantes y orar por ellos, participar en actividades cívicas, en actividades de las escuelas, de la comunidad y del gobierno, ejercer nuestro derecho al voto y expresarnos en relación con asuntos morales, y mira esto, asuntos morales claramente definidos. La ley de Dios es suprema, pero nosotros debemos de obedecer las leyes de nuestro país, mientras que éstas no estén en conflicto con la obediencia a Dios. Y hay citas bíblicas. Cuando sea necesario estar en desacuerdo con las prácticas y requerimientos del gobierno, debemos de hacerlo motivados por la preocupación de promover la justicia y no por simple deseo de disentir o de entrar en controversia. Inciso B, corregir la injusticia social. El amor por los demás y el reconocimiento de todas las personas que son iguales ante los ojos de Dios deben de motivarnos a hacer algo para mejorar la situación de los menos privilegiados, los abandonados, los hambrientos, los que no tienen hogar y víctimas de prejuicios, persecución y opresión. En todas nuestras relaciones debemos ser sensibles a las necesidades humanas y evitar en todo aspecto la discriminación racial y económica. Toda persona debe de tener libertad para adorar y participar en la vida de la iglesia sin importar su raza y su clase social o nacionalidad. Y por último, inciso C, proteger la integridad de la vida. La vida es algo que solo Dios puede dar. Ahí están las citas bíblicas. Por lo tanto, todos somos responsables ante el Creador de cuidar la vida, de cuidar de la vida nuestra y de la de otros. Si las circunstancias lo requieren, debemos estar dispuestos a cualquier sacrificio por servir a los demás. Pero la regla general es que respetemos nuestra vida y utilicemos todos los medios posibles para conservarla. Dios es el único que confiere la vida y solo Él decide cuándo la vida debe de terminar. Ahí están las citas bíblicas. En vista de que el feto humano es sagrado y bendecido por Dios, tenemos la responsabilidad de proteger la vida de los que aún no han nacido desde su concepción. Es nuestra firme convicción que el aborto, la eutanasia, la eutanasia es nuestra firme, perdón, me perdí la lectura, es nuestra firme convicción que el aborto, la eutanasia, que es la muerte provocada a ancianos, impedidos mentales, enfermos de muerte o incompetentes en cualquier forma por razones de conveniencia personal, adaptación social o ventajas económicas, son moralmente incorrectos. Además, creemos que es nuestra responsabilidad cristiana cuidar de la tierra y de sus recursos. En el principio Dios dio al hombre dominio sobre la tierra. Sin embargo, esto no nos da el derecho para contaminar nuestro ambiente y desperdiciar los recursos naturales. Esto lo dice el manual de principios prácticos de la Iglesia de Dios del Evangelio completo. Claro. Ahora, pastor, hay dos preguntas antes de finalizar el programa que yo tengo para vos. Una es, obviamente, yo me he topado mucho con la preocupación de algunos pastores por lo que está sucediendo en el país, pero parece que hubiese una especie de parálisis de los pastores a actuar de forma fuerte y consecuente con la amenaza a la fe que hoy se está realizando. ¿Cuál sería tu mejor consejo para los pastores que aún están en esa situación de atribulación entre si realmente debe actuarse o no? Yo creo que muchos están paralizados, Carlos, por la forma tan grotesca que fueron atacados por net centers guatemaltecos y extranjeros, que tú ya sabes muy bien, ¿verdad?
net centers guatemaltecos extranjeros que durante el tiempo previo a las elecciones pues enfocaron los cañones en varios pastores, ¿verdad?, que los atacaron de formas terribles, ¿verdad?, de formas terribles. Yo personalmente lo denuncié ante la comisión que vino con el señor Almagro cuando vinieron a Guatemala. En ese momento yo personalmente se los dije, y yo personalmente estuve en esa reunión donde le dije que estaba pasando esto y que estaban queriendo intimidar y callar la voz de los siervos de Dios, porque no querían que dijeran los siervos de Dios cuáles eran su perspectiva de lo que se estaba dando y de los candidatos. Y además todos los pastores son ciudadanos también, tienen los mismos derechos. Entonces yo lo denuncié, que por cierto nunca yo traté de leer el reporte y todo esto, pero jamás lo mencionaron, aunque dijeron en esa reunión que por favor lo anotaran, ¿verdad? Sus razones tienen, ya sabemos nosotros cuáles, ¿verdad? Pero creo que ese ataque mediático, ¿verdad?, ese ataque a hablar mal de ellos y hablar cosas que no son reales, ¿verdad?, que pueden buscar y que pueden ver y que no son reales, ¿verdad?, y que de una u otra forma solo se han utilizado para bombardear a las personas. Y se ha hecho una investigación de las cuentas que atacaron y son cuentas ficticias, ¿verdad? Y el problema de muchos guatemaltecos es que no investigan, no averiguan, y que les basta con que ver un TikTok de 30 segundos para decir, bueno, miren, eso es verdad. No, yo creo que esa es una de las cuestiones que muchos pastores, pues de una u otra forma los detienen, ¿verdad? Y también la otra es que digan que por hablar de esto son políticos. A mí alguien me llamó cuando empezó Faro de Opinión, el segundo programa, Carlos, y me dice alguien, mire, ¿usted sigue siendo pastor o ya no? ¿Cómo así? Le digo yo. Sí, me dice, porque ahora ya solo habla, ahora y ya está usted en la política. ¿Cómo así? No, si yo ya lo vi en ese programa y es de política. Entonces, a veces los conceptos de mucha gente, ¿verdad?, no casan con entender de que los pastores somos ciudadanos y que los pastores tenemos derecho a exigir nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de reunión, nuestra libertad de culto, nuestra libre emisión del pensamiento, o sea, y también la libertad de cátedra que de una u otra forma tenemos, basados en la palabra de Dios, entendidos de que conocimos la verdad y que la verdad nos ha hecho libres. Entonces yo invito a los pastores a que no teman también las amenazas, Carlos, amenazas a represalias, a ataques, ¿verdad?, no solo mediáticos, sino que también ataques personales, ¿verdad?, contra las familias, contra el individuo como tal, o algún atentado que de una u otra forma luego hay personas que han intimidado a algunos por teléfono, amenazándolos de muerte. Entonces yo sí creo que tenemos que entender lo que nos dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice, pastores, que nosotros habitamos bajo el abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente, y que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y que necesitamos hablar cuando tengamos que hablar, porque eso es parte de nuestra designación de Dios como siervos de Dios, y denunciar lo que tengamos que denunciar en el nombre del Señor. Así que yo les invito a que no se queden callados, sino que de una u otra forma, si ven que la vida, que la familia, que la libertad están siendo vulneradas, están siendo atacadas, que nosotros como siervos de Dios manifestemos nuestro rechazo a ello. Luis, ya nos quedan 2 minutos de programa. Yo no me quiero quedar sin esta pregunta, porque los realmente bombardeados por estas agendas, por estos aparatejos, por esta intencionada forma de deformar la verdad social y familiar que vivimos en Guatemala son los jóvenes. ¿Cuál es tu consejo para los jóvenes que están teniendo este bombardeo hoy día y que necesitan tanto de una guía como la tuya? Yo creo que los jóvenes, lo que yo he recomendado a muchos jóvenes de nuestra iglesia es, primero, que entendamos que somos como la generación de Daniel, ¿verdad? Una generación que van a querer ponernos
Los ídolos que levantan ahora ya no son de oro, ya no son de esas cosas, sino que son este tipo de agendas que obligan a las personas a arrodillarse y a ser débiles ante ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque todo mundo lo acepta, y no necesariamente todo lo que todo mundo lo acepta es lo correcto y es lo que va conforme a tus valores. Yo invito a los jóvenes a que forjen en sus corazones ese código de valores basados en la palabra de Dios, ese código de valores morales y éticos, donde le llamemos a lo bueno a lo bueno bueno y a lo malo malo, donde nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, y que podamos ser como esa generación de Daniel, que cuando pidieron que todo el mundo se postrara, los únicos que permanecieron de pie fueron los que tenían ese código de valores y todas sus tradiciones y su cultura y su fe la tenían firme. No cambiaron esto, y les querían. En Babilonia siempre el sistema es querer cambiar hasta lo más sagrado, porque una de las cosas que tiene que ver con nuestra asignación, Carlos, es hasta nuestro nombre, ¿verdad? Nuestro nombre, y bíblicamente vemos que todos los nombres de los personajes tenían una función y hacia eso nos guían, pero ellos les quisieron cambiar en Babilonia su nombre, se los cambiaron de hecho. Sin embargo, ellos mantenían su postura hasta lo que debían comer y no comer, y lo mantuvieron, y ahí Dios los libró y los ayudó. Y te recuerdas muy bien que los mandaron a aquel horno que fue calentado 7 veces más, pero pasó algo maravilloso. A la vista de todas las personas, ellos no fueron quemados en ese horno, sino que había un cuarto varón, según la descripción, y semejante al Hijo de los Dioses, decía el rey cuando se asomó a aquella ventana que estaba en medio de ellos, y dice que ni un pelo fue quemado en ese horno y ni su ropa olía a humo, y salieron triunfantes y salieron vencedores. Yo creo que eso es lo que necesitamos hoy en día. Número 2, que tengan ese código de valores, que sepan que aunque entren al horno por sus valores, primero tienen que respetar también su punto de opinión, su punto de vista. Ustedes tienen derecho a estar en contra de lo que 10 dicen que sí. Tienen un derecho. Número 2, nútranse de material para que ustedes estén empapados y conozcan a profundidad cómo poder presentar pues su defensa desde una perspectiva ya más profesional. Y número 3, siempre investiguen todo, no se dejen ir por lo que ven en las redes sociales, no se dejen ir por lo de un TikTok de 20 segundos, investiguen. Hoy en día, en este tiempo, es cuando el ser humano tiene todo a través de la data que hay en la nube, que ustedes pueden investigar a profundidad de todo tema y pueden encontrar una realidad. Así que ese sería mi consejo para los jóvenes. Carlos. Este ha sido un programa muy distinto, sensiblemente muy distinto, que ha tocado fibras emotivas, no solo nuestras, sino que creo y considero, de hecho lo hago de corazón, alguien tiene que escuchar algunas de las situaciones que han sucedido el día de hoy y que hemos intercambiado con el pastor Camarena. Yo creo que es importante que como guatemaltecos también entendamos de que tenemos un grave entredicho moral, la amenaza de la familia tal y como la conocemos, de nuestras creencias, de nuestra cultura. Y considero que es importante someter a su consideración que en la formación ciudadana, en la formación de país, en la formación de familia, pues tenga ustedes los elementos para poder debatir en ella. Les deseamos la bendición de Dios y les pedimos a ustedes que sigan en sintonía de nuestros productos informativos. Despedimos el programa de Show de Hoffman diciéndoles hasta pronto. Mucho gusto. Bendiciones.